Mi nombre es Antonio Revilla, soy miembro del movimiento La Oveja Verde y estamos con Lisette. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este programa, que es la tercera edición de nuestro programa que se llama Cuidando Nuestra Casa Común. Y somos integrantes del movimiento La Oveja Verde, como lo dijo Antonio. Y bueno, sí. Sí, el movimiento de La Oveja Verde es un movimiento católico inspirado en la espiritualidad de San Francisco de Asís. Vamos a comentar, como dijo Lisette, estamos hablando del cuidado de nuestra casa común, porque estamos comentando en estos programas sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Te cuento, la semana pasada estuve conversando con Charo en el programa sobre el primer capítulo en el que el Papa desarrolla la situación actual de crisis del mundo, de crisis ecológica, ¿no? Hemos tocado los distintos puntos de vista del Papa y hemos visto ahí cómo tenemos que dar una respuesta que sea integral, ¿no? Hemos visto que hay distintas posiciones y finalmente hay que buscar integrar, digamos, los puntos de vista y buscar una solución que dé una respuesta completa, una respuesta integral, justamente. Y vamos a ver, pues, cómo podemos encontrarla, ¿no? Entiendo. Sí, entiendo que también vieron, bueno, tomando en cuenta lo que tú me dices de las diversas opiniones, ¿no? El Papa incluso lo menciona al final del capítulo, que existen dos extremos, ¿no? Un extremo vendría a ser el que estamos viendo generalmente, ¿no? Que hay un mito del progreso, que se tiene que avanzar, crecer y continuar sin tener en cuenta los efectos, y que en algún momento la tecnología lo solucionará, ¿no? En algún futuro, sin tener... podemos pensar que la tecnología va a permitir dar soluciones a estos problemas, ¿no? Pero sin tener en cuenta la ética, la moral, y sin tener en cuenta también el fondo de las cosas, ¿no? Para qué están hechas. Y eso es algo que hay que revisar, ¿no? Sí, y el otro extremo vendría a ser que el ser humano en sus intervenciones, porque en sí sabemos que existe una sobrepoblación, y esas intervenciones pues son en mayor cantidad, entonces por eso tienen un efecto mayor sobre el medio ambiente. Entonces este extremo nos menciona que habría que haber una reducción, en todo caso, de la población para que esas intervenciones disminuyan. Claro, esa es la posición, ¿no? La posición es que habría una sobrepoblación o un digamos, un mal uso y un daño ocasionado por el hombre a la naturaleza, que puede ser real, o es real, pero la solución para algunas personas podría ser, digamos, eliminar o apartar al ser humano, o reducirlo, y hay que ver qué tanto eso puede ser una respuesta completa al problema, ¿no? O es más bien, de repente, como que plantea ya y deja ver el Papa ya desde el primer capítulo, más que el hecho de que el ser humano participe, más bien cómo participa, o de qué manera lo hace. O sea, eso es lo que hay que revisar de repente, y ver de nuevo el fondo de las cosas, y comenzar a integrar los puntos de vista y buscar una solución única que sea en realidad integral, ¿no? Claro, y que desde distintas perspectivas, ¿no? Sea de política, de religión, etcétera, igual aporten, porque el objetivo es el mismo, ¿no? El cuidar nuestra casa común, porque es donde estamos todos. Y justamente, y por el lado de la Iglesia, el Papa lo menciona, o sea, que no es que tiene que haber una palabra definitiva de la Iglesia, que esta es la solución y así debe de ser, sino que ellos promueven escuchar el debate honesto de los científicos, ¿no? Y las opiniones, las diversas opiniones, respetándolas, ¿no? Y sobre eso llegar a ese consenso, ¿no? Que esa solución integral que mencionas. Eso es lo que tenemos que buscar todos, creo, ¿no? Siempre estar abiertos, siempre, ¿no? a la ante cualquier tipo de problema o situación que existe, ¿no? De hecho, creo que a todos nos cuesta, ¿no? O sea, cuando tenemos un punto de vista, de repente lo sostenemos, pese a todo, valga lo que, o sea, utilizando cualquier argucia, ¿no? Y nos cerramos, ¿no? Tenemos que estar abiertos, en verdad, hay que buscar la verdad, de eso se trata. Y sobre todo, exacto, buscar la verdad.
Y claro, hablando de este tema, estamos pasando ya a la introducción del segundo capítulo. El segundo capítulo es, o capítulo segundo, el Evangelio de la Creación. Y aquí el Papa hace mención de que si bien él ha dirigido esta encíclica a todo hombre de buena voluntad, él quiere hacer en este capítulo una precisión especial para las convicciones creyentes, ¿no? Los que somos creyentes, porque él considera muy importante, ¿no?, la riqueza que las religiones pueden dar a una ecología integral para un desarrollo pleno de la humanidad, ¿no? Como mencionabas al inicio, justamente es esta visión de las diferentes perspectivas para llegar a una solución de un objetivo. Entonces, este capítulo, claro, nos habla del Evangelio. Vamos a ver varios puntos: la luz que ofrece la fe, ¿no?, los relatos bíblicos y más cosas que sí, es un poco amplio, pero sí, vamos a ver, tal vez vamos a dar introducción a los primeros 2 puntos, ¿no? Así es, no vamos a poder cubrir todo en este programa, vamos a irlo desarrollando en este y en los siguientes programas, este segundo capítulo de la encíclica, pero creo que es importante señalar respecto a este capítulo en el que el Papa está dando una respuesta ya sobre la fe, el problema desde la fe, es que en general lo que vemos que pasa en el mundo actual es que las respuestas que se tratan de dar a los problemas en el mundo pueden ser muchas veces desde puntos de vista políticos o científicos, y más bien a las respuestas que dan las religiones a los problemas se la toma con pinzas si es que no se las desecha, ¿no? Y ese es como un prejuicio, Papa, ¿no? De que, religión, entonces no lo consideramos con una importancia, porque, o sea, también es un aporte, es una opinión, ¿no? Y que también es que se debería tener en cuenta siempre. Así es, de acuerdo. Entonces, y el Papa empieza hablando de, justamente, en la primera parte de este capítulo, la luz que ofrece la fe. Y el Papa explica cómo es esta crisis, en realidad, es una crisis que el ser humano no les puede explicar muy bien, digamos, ¿no? De eso habla en el primer párrafo. Sí. Y cómo, bueno, habría que buscar un poco más allá, ¿no? O sea, un poco más allá de la ciencia, de repente, en algunos casos, para ver cómo responder a un problema tan difícil, tan complicado, ¿no? Sí, exacto. Y nos hace recordar también, que me parece muy importante, que las convicciones de la fe nos ofrecen a los cristianos una motivación importante a cuidar la creación, justamente, ¿no? Y que si el solo hecho del ser humano, o sea, de no creyentes, digamos, ¿no?, en el mundo, los mueve a hacer muchas acciones muy importantes y de mucha incidencia en el cuidado de la creación, nosotros los cristianos, los creyentes, con mayor razón aún, esta convicción, o sea, los compromisos deberían ser más fuertes porque tenemos esta convicción de la fe, ¿no? De acuerdo. Eso es, o sea, para el cristiano que quiere practicar su fe y quiere vivirla desde adentro y hacia afuera, el cristiano va a querer contribuir con... Claro. Es como que debería ser natural, ¿no? Porque entendemos que el amor de Dios y nosotros respetamos, queremos, amamos a nuestro prójimo, y nuestro prójimo también es la naturaleza, es la creación. Entonces justamente debería darse naturalmente ese cuidado por la naturaleza. Tal vez no podemos estar conscientes de algunos puntos más técnicos, no sé, científicos tal vez, ¿no?, que están pasando a nuestro alrededor, ¿no?, como el hielo, cosas más específicas que no sabemos, pero podemos compartirlo para que caigan más en cuenta, ¿no? Claro, y bueno, la idea es que si justamente nos preocupamos por eso desde el fondo, naturalmente deberíamos preocuparnos por estar al tanto de esos temas, ¿no? Exacto, sí. También. O sea, de hecho, es se un nos poco pasa. Los dos. Pero a veces también se nos puede pasar, claro. Y a veces también sería bueno también ponerlo un poco más, ¿no? De ponerlo en pantalla, claro, de alguna forma, para que tenga en agenda, claro, ¿no? Para que también, porque hay otros puntos también, obviamente, importantes que también se ven, ¿no? Claro. Bien, y entonces, claro, ese es más que todo el primer punto, que tiene que ver con la luz que ofrece la fe, ¿no? Claro. Había un punto importante sobre que de estas luces que dan la fe, es el de las religiones, ¿no? Porque el Papa habla de las religiones, creo. O sea, no solo se centra en la respuesta que da
la visión cristiana, sino también de otras religiones, ¿no? Sí, también. Yo creo que de una u otra forma, y es mi opinión, que bueno, el Papa creo que también ha hablado de eso, las religiones tienen puntos en común, pues, ¿no? O sea, sí. de hecho, las tienen, Sí, ¿no? de hecho. Entonces, y bueno, ya abriendo un poco más el tema, también creo que hay semillas de Dios en todos los corazones, ¿no? O sea, Dios pone la fe, pues, ¿no? Claro. Y por eso es uno solo nuestro Dios. Sí. Y que da respuesta a todos, y creo que en eso tenemos que buscarlo a Él, a ese único Dios, irlo buscando, y en el diálogo también, ¿no? En el diálogo. Buscando la verdad. Bueno, luego habla sobre la sabiduría de los relatos bíblicos, ¿no? Sí, el punto 2, sabiduría de los relatos bíblicos. Aquí, obviamente, el Papa va a comenzar, pues, ¿no? Desde el libro que nos narra en sí la creación, que es el Génesis, ¿no? Y aquí nos va a mencionar desde, bueno, el detalle, ya que ya lo conocemos, de la creación, que en los 7 días, que sabemos que es un símbolo, ¿no? Es un lenguaje simbólico. Es un lenguaje ¿no? simbólico, exacto, ¿no? Claro. Lo podemos interpretar tal cual. Y hay por rescatar, podríamos decir, no sé si podemos ver aquí, tal vez, ¿te parece bien? Específicamente el Génesis. Sí, el Génesis, capítulo 1, versículo 28, Sí. en el que habla del mandato de dominar la tierra. Ya, claro, es importante, ¿no? El Papa primero dice cómo la Biblia explica con sabiduría cómo Dios ha creado toda la naturaleza, ¿no? Ya, el capítulo 28. A ver, vamos a leer el Génesis 1, 28. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Bueno, el Papa en este punto explica cómo muchas veces se puede interpretar ese dominar la tierra como hacer lo que uno quiera, digamos. Sí, porque ¿no? es mi propiedad y es como que ya domina. Domina tiende un poco el sinónimo de eso, ¿no? Hago lo que yo podría creo ser tomado como eso, claro. Claro, sí, podría ser tomado, ¿no? Sí. Entonces, no, más bien el concepto vendría a ser la administración responsable, ¿no? Como claro. mencionabas. Claro. Que debería ser, es como una tarea que Dios nos da, porque la creación está primero, luego estamos nosotros y Él nos la da para poder servirnos y nos dice, o sea, domínenla pero administrenla responsablemente, no es que van a abusar de todo lo que hay en la tierra, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que Él rescata mucho aquí en esta parte de la encíclica. Y junto con eso también menciona el labrarla y cuidarla, que la encontramos en el Génesis 2.15. También lo vamos a leer para ponernos en ese contexto. Dice: Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Justamente lo que mencionaba. Entonces Dios pone al hombre en el medio de la naturaleza y justamente le da ese encargo de cultivarla y labrarla, ¿no? Que aquí viene a haber una relación, ¿no? Como sí, aquí el Papa dice, voy a leer lo que dice la encíclica. Es importante, dice el Papa, leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada. Hermenéutica es justamente el sentido que se le da cuando se lee, el sentido que se le da a la lectura, claro, ¿no? Como una interpretación. La interpretación bíblica, así es. Y recordar que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces no es que el dominar signifique, bueno, el ser humano puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Eso es lo que debemos entender de lo que dice la Biblia, y esto es la espiritualidad cristiana, ¿no? Es la espiritualidad judío-cristiana. Eso es lo que
Dios nos dice a través de la Biblia, ¿no? Sí, es muy bonita, o sea, que él lo desmenuce, por así decirlo así, ¿no? Labrar y cuidar, y que entre ambos haya esta relación de reciprocidad, ¿no? Que el hombre labra, ¿no? Cultiva, ara para tener, para su supervivencia, ¿no? O sea, recibe los dones, los bienes de la creación, y a su vez el hombre responde en cuidar esa creación, ¿no? En cultivarla. Claro. Bueno, una parte es mejor que la otra, creo, ¿no? O sea, dice, de hecho, al principio del mismo número, del número 67, el Papa dice, no somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada, como ya has comentado, ¿no? Y esto permite responder a esa acusación lanzada al pensamiento judeocristiano. Sí. Bueno, y el capítulo continúa, perdón, el subcapítulo continúa, ¿no? Mencionando que también debemos respetar las leyes de la naturaleza, ¿no? Los equilibrios que existen también, ¿no? Y también y tener consideración, como también la Biblia también nos dice normas para nosotros los seres humanos, también nos dice esas normas que tenemos que tener en consideración con los seres vivos en general, sean los animales, la naturaleza, ¿no? Yo creo que ya estamos terminando, lamentablemente no hemos podido avanzar un poco más, pero... Sí, bueno, a lo largo de la Biblia, o sea, podemos encontrar muchos llamados al ser humano, ¿no? A responder a ese compromiso, a esa responsabilidad que tenemos con toda la creación, ¿no? Que Dios nos ha puesto aquí con un sentido también, tenemos que buscarlo, o sea, no solo es vivir y aprovecharse de todo lo que hay, sino creo que es aprovecharlo o aprovechar lo que Dios nos ha puesto para el bien nuestro, de nuestros hermanos y de toda la creación. Exacto. ¿No? Y siempre con esa responsabilidad. Y creo que sería bueno leer la oración de San Francisco, ¿no? Sí, él lo menciona más adelante, igual de hecho vamos a comentar esos puntos, pero sí, como dices tú, es bueno mencionar esta oración. ¿La leemos todo? Sí, claro. A ver. Alabado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas mi Señor por el hermano viento, y por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es humilde y preciosa y casta. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre, y vigoroso, y fuerte. Amén. Amén. Buenas noches.